¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estoy súper contento que estés en este nuevo episodio del programa Estrellas de Conciencia. Estamos todos los días de lunes a sábado, 8 de la tarde, hora española, en vivo en YouTube. Por lo tanto, si ahora estás en YouTube, por favor, dale a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Y si lo estás escuchando desde cualquier otra red social, desde Facebook, Spotify, donde sea, te pido también que luego vayas a mi YouTube y le des a suscribirte y campanita, porque así podrás recibir todos los días o podrás estar en vivo 8 de la tarde hora española, porque en vivo es en YouTube. Bueno, hoy quiero que tratemos este tema en el podcast, porque es un tema muy profundo y que muchas veces lleva también a la confusión. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que estamos en un proceso evolutivo de la humanidad, estamos en un momento muy, muy crucial, porque os he hablado muchas veces y en alguno de mis volúmenes, creo que en la nueva conciencia, si en la nueva conciencia te hablo de la era Acuario, ¿no? De cómo estamos soltando la era Piscis y estamos entrando en una era de nueva vibración. Pero en esta era de nueva vibración no es que la Tierra o el universo haga un chasquido de dedos y todos cambiemos de vibración, no. Si todo fuera tan sencillo, estaría toda la humanidad vibrando en la luz y la realidad es que no es esa. ¿Por qué? Porque es un proceso paulatino y donde los seres humanos tenemos una labor importante que hacer, es decir, cada uno de nosotros elevar nuestro nivel de conciencia y si cada uno de nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, estaremos ya contribuyendo a un mundo mejor. Imagínate que todos los seres humanos por su cuenta hicieran por elevar ese nivel de conciencia. Cuando estamos en un cambio de era, ¿qué quiere decir? Que nos guste o no nos guste, vamos a tener que cambiar de nivel de conciencia. Lo que pasa que la humanidad, eso va a llevar siglos posiblemente, pero ya hay muchos seres humanos que estamos en ese proceso y si tú estás escuchando este audio, ya sea que me estás escuchando la primera vez, ya sea que me sigues de hace tiempo, es porque estás en ese proceso y eres de las personas donde sí o sí el nivel de conciencia tiene que suceder, porque si no lo vas a vivir con experiencias no muy agradables, porque el universo te va a empujar. Por lo tanto, ya estás aquí, estás en ese cambio, estás en ese nivel de frecuencia. Todos tenemos que colaborar, yo estoy en mi propio proceso de elevar la conciencia y también contribuyendo a que cuantas más personas mejor en el mundo eleven ese nivel de conciencia. Por esto este programa diario es un programa diario que a mí me requiere de un esfuerzo, me requiere de un tiempo, me requiere de una creatividad, me requiere de profundizar mucho más en las enseñanzas de lo que se puede hacer en un vídeo de 5-10 minutos más superficial, pero pienso que estamos justo en ese momento donde ya no nos sirve la superficie, en ese momento donde ya no nos sirve una frase bonita, en ese momento donde ya no nos sirve un poquito de espiritualidad, ya no nos sirve saborear el caramelo, sino tenemos que masticarlo, masticarlo, masticarlo y masticarlo. Hay diferentes maneras de abordar la espiritualidad. La espiritualidad es un camino de profundo trabajo interior, de mucha dicha y mucha paz, sin absolutamente ninguna duda, de mucha dicha y de mucha paz. Pero también es un camino donde nos vamos a encontrar con nuestras sombras. Pero la verdadera realidad es que cuando uno saborea esa paz y esa dicha que hay en ese autoconocimiento y en ese despertar espiritual, ya no nos vamos a conformar con menos. Y la vida te va a estar dando señales continuamente para que no te conformes con menos de lo que te mereces, que es una profundización real. Así que esta es la esencia de este programa, Estrellas de Conciencia. Tanto si estás en el vivo como si luego estás en la grabación, ponme ahí, soy una estrella de conciencia, soy una estrella de conciencia. Y hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, pero sobre todo súper interesante entenderlo bien. Puede ser que lo estés escuchando, si lo estás escuchando en tu casa tranquilamente, te propongo que agarres un bolígrafo y papel para tomar nota, porque seguramente vas a sacar cosas que puedas aprovechar y que luego vas a querer repasar.
Si estás en cualquier otro momento, que a lo mejor estás conduciendo o estás haciendo ejercicio o lo que sea, no pasa nada, escúchalo con toda la tranquilidad del mundo, que seguro que ya captarás cosas y habrán cosas que harán un clic en ti, pero si luego puedes volver a tomar nota es importante. Recuerda que las enseñanzas que te comparto entran por dos lugares, uno por la mente y el otro por el corazón. Por la mente entran a través del entendimiento y a través del conocimiento. Por eso muchas veces es importante tomar nota para poder repasar. Pero luego está la otra vertiente, que es la del corazón, donde a lo mejor, aunque no hayas memorizado algo concreto, aunque no hayas entendido algo concreto, hay una enseñanza que va directa a esa parte a través de la vibración. Por lo tanto, yo siempre digo que es importante unir las dos cosas. Lo que vas a entender a través de la mente, es decir, a través del hemisferio cerebral izquierdo, que es el hemisferio cerebral más racional, más de la razón, del entendimiento, pero también vas a captar cosas desde el corazón, más del hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio cerebral de la intuición, del sentir, más de la sabiduría, que la sabiduría es entender de manera más profunda, no entender de manera racional. Pero aquí las dos cosas son importantes, ¿eh? Sabes que siempre te digo que es importante la unión de cielo y tierra, la unión de mente y corazón, el equilibrio del hemisferio cerebral derecho y el hemisferio. Filosofías, todas las culturas, todas las religiones coinciden en una serie de cosas. En muchas no coinciden, pero en las cosas que son esenciales coinciden. Y una de las cosas que son esenciales es que creamos nuestra propia realidad. Cuando digo creamos nuestra propia realidad, la creamos pero desde muchos lugares diferentes, es multifactorial, es decir, no creamos nuestra realidad por una cosa que hagamos, por una cosa que pensemos, por una visualización que hagamos, por una frase que hagamos, no creamos la realidad por eso. Eso sería, si yo te dijera eso, te estaría transmitiendo la espiritualidad desde un lugar muy superficial. Repite esto y esto se te dará. No, el repetir algo va a influir, pero conjuntamente con otra serie de cosas. Por lo tanto, hay tres lugares desde donde hay que enfocarlos principalmente y son los tres lugares que lo vamos a enfocar hoy, del del consciente, del del subconsciente y del de la supraconciencia. En este programa vamos a ir desengranando cada una de estas tres partes, consciente, subconsciente y supraconciencia. Antes de empezar con sobre el consciente, te quiero compartir una serie de frases, de indicaciones, donde ya grandes maestros, o como te digo, las grandes filosofías, iban hacia eso. Jesús decía: el que crea en mí, las obras que yo hago, las hará él también. Las obras que yo hago, las hará él también. O sea, te está diciendo Jesús, lo que fue un gran maestro, te está diciendo que las mismas capacidades que él tiene, las tienes tú. Es decir, eres un ser creador también, siempre y cuando creas en eso, creas en la grandeza infinita, creas en el amor infinito. Luego, en un curso de milagros, se habla de que somos seres creadores, pero lo hemos olvidado. O incluso Buda decía, somos lo que pensamos. ¿Vale? Aunque vas a ver que no somos únicamente lo que pensamos, somos mucho más de lo que pensamos, pero lo que pensamos también influye. Entonces, partiendo de la base de que somos seres creadores, pero lo hemos olvidado, aquí por eso van estas enseñanzas, para que lo estemos recordando constantemente, que somos seres creadores. Pero no basta con decir somos seres creadores, pero lo hemos olvidado, o somos seres creadores. Si tú vas repitiéndote somos seres creadores, somos seres creadores, somos seres creadores, tendrás la motivación. Pero si no sabes cómo creamos, te faltará una cosa importante. La motivación es súper importante, pero el conocimiento profundo es igual de importante. Así que tenemos que tener motivación y conocimiento profundo. Cuando hablo yo de crear la realidad, quiero que entiendas que te hablo de influir en tu realidad. Por eso en el título te he puesto cómo crear tu realidad y sembrar tu futuro, porque tú puedes influir en tu futuro. Pero aquí viene algo que es uno de los primeros matices importantes. Puedes influir sobre tu futuro,
pero no puedes controlarlo 100%. Porque mucha de la gente que intenta manifestar en su vida cosas, intenta manifestarlo desde el controlar que eso sea exactamente así, que no varíe ni una coma, o lo intenta manifestar desde el apego constante, es decir, no desde soy un ser creador y soy un ser abundante, sino desde soy un ser carente y quiero esto, y me falta esto, ¿sí? Fíjate que la manifestación que tú hagas de manera intencionada tiene que ir desde ese lugar, no desde el lugar de carezco de esto y quiero esto, sino soy un ser creador abundante y manifiesto mi vida. He decidido que mi vida es así. Fíjate que hay una diferencia muy clara entre quiero y he decidido. Decirme y ponerlo entre comillas. O sea, tú puedes decir, imagínate, quiero tener una perfecta salud, quiero tener una perfecta salud, quiero tener una perfecta salud, a decir, he decidido tener una perfecta salud. Y no te lo estoy diciendo como frase para que la utilices ahora, sino como enfoque. En el momento que tú dices he decidido algo, el he decidido, o lo procesas de esa manera, he decidido, está ausente de carencia. En cambio, en el momento que dices quiero, o tú piensas anhelo eso, deseo eso, si no está muy afinado, puede ser que haya una carencia escondida. Y si intentamos manifestar desde la carencia, vamos a manifestar mal desde la carencia. Por ejemplo, cuando yo empecé a dedicarme en el mundo del Reiki, o sea, yo tomé una decisión clara. Y tomé la decisión, me voy a dedicar al mundo del Reiki. Me voy a dedicar a vivir profesionalmente del Reiki. Y tomé una decisión muy clara. Y tenía la decisión tomada. Y sabía que esa decisión iba a tener dificultades, sí, sabía que esa decisión posiblemente a lo mejor me iba a llevar más tiempo de lo que pensaba, sí, sabía que esa decisión me iba a llevar por una serie de caminos que quizás ni desconocía, pero que me iban a hacer poder abandonar. Sabía todo eso, pero yo había decidido que me iba a dedicar profesionalmente al Reiki. No estaba anhelo, me gustaría, me encantaría, lo daría todo. No, porque eso está desde la carencia, desde la carencia. Por lo tanto, aquí no es tan importante las frases que utilices, sino desde qué lugar lo hago. Entonces, desde que el lugar que tú decides algo, no decides cómo va a ocurrir exactamente, porque ahí ya van a venir muchísimos factores. Yo puedo decidir algo, tú puedes decidir, mira, decido tener una perfecta salud. Y voy a tomar acción para tener una perfecta salud. No es que lo decido y el universo me va a dar, sino decido y actúo. ¿Sí? Pero en el momento que tú dices decido, ya no estás anclado en esa carencia de que estás careciendo constantemente de algo. Pero en el momento que tú decides eso. Pero tú no decides cómo va a ser exactamente el camino hacia que te lleve a eso. Porque muchas veces estamos esperando actuar a tener todos los pasos bien delimitados, o estamos esperando actuar y tirar por un camino y tiene que ser justo por ese camino, y si no es por ese camino me obceco con ese camino. No, hay diferentes caminos para llegar al mismo lugar. Lo importante es que tú decidas que vas a estar en ese lugar o que mentalmente ya estás en ese lugar, y luego el universo te irá poniendo el camino y tú tienes que ir dando pasos, lógicamente, y cada paso que vayas dando, el camino se te va a aclarar más. O sea que, importante este primer matiz, manifestar o crear tu realidad quiere decir que influyes y decides sobre tu realidad, pero no la controlas al 100%, ni cómo vaya a suceder, ni el paso a paso hacia sucederlo. Muy bien. Y es importante que se entienda esto, porque yo, por ejemplo, cuando empecé, como te digo, cuando empecé con el mundo del Reiki, de cómo empecé a cómo estoy trabajando hoy en día, no tiene nada que ver, porque yo tenía la decisión, pero sabía que si con esa decisión y con ese compromiso y con esa acción que estaba tomando, acción constante, continuada y mantenida en el tiempo, el universo me iba a ir poniendo también los caminos por donde ir. Bueno, pues vamos a ver
Ahora ya, visto este matiz, que es súper importante, del de los 3 lugares donde creamos nuestra propia realidad. Primero desde el consciente. Luego vamos a hablar del subconsciente. Pero hay muchas personas que le dan mucha importancia al subconsciente y realmente lo tiene, pero tu consciente también tiene muchísima. ¿Y qué es tu consciente? Es decir, ¿cómo creo a través de lo que yo conscientemente hablo? A través de mi palabra. ¿Cómo me comunico? Pero aquí entran lógicamente las afirmaciones, entran las afirmaciones positivas, los posibles decretos, pero entra también en tu conversación diaria, es decir, ¿cómo te comunicas? ¿Te comunicas de una manera positiva, abundante o te comunicas de una manera de carencia? Y aquí hoy cuando te hable de abundancia y carencia, no te estoy hablando desde el punto de vista económico únicamente, aunque también podría incluirse. Te estoy hablando desde el punto de vista de abundancia en todo, de abundancia en relaciones extraordinarias, de abundancia en energía, de abundancia en trabajo, de abundancia en lo que sea. Pero abundancia en lo que sea tiene la semilla de cómo tú te comunicas de manera consciente. Mira, no es lo mismo, te voy a poner diferentes ejemplos, no es lo mismo que uno vaya al médico, le diga al médico que tiene una depresión y él utilice esa palabra, que el médico es normal que la utilice porque los médicos en la medicina alopática están para encontrar las enfermedades, entonces a cada sintomatología le ponen un nombre, pero si tú agarras esa palabra, depresión, que es una palabra con una connotación negativa, tenemos que entender que en el subconsciente individual y en el subconsciente colectivo hay palabras con connotaciones negativas o de baja vibración. Entonces, si tú te vas a casa con ese diagnóstico de depresión, le cuentas a tu padre, mira, es que tengo depresión, le cuentas a tu madre, tengo depresión, le cuentas a tu pareja, tengo depresión, luego ves con un amigo que hace tiempo me han diagnosticado depresión, ahora te comunicas y vas hablando constantemente de depresión, 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 que estás con una palabra con una connotación de baja vibración, de carencia, por lo tanto eso no te va a ayudar. Entonces, yo que propongo, fíjate que te doy ejemplos muy claros, pero también te digo cómo yo creo que es la mejor manera para dar la vuelta a eso. Entonces, en el ejemplo que te he puesto, si a alguien le diagnostican una depresión, ¿qué tal si te olvidas de esa palabra? ¿Qué tal si a lo mejor necesitas comunicarte con alguien y necesitas expresar cómo te sientes en ese momento? Le puedes decir, mira, actualmente estoy en una etapa muy mejorable de mi vida. O actualmente estoy sanando cosas y me está saliendo tristeza. O actualmente no estoy en el mejor momento de mi vida. Fíjate la diferencia de comunicarte. Claro que puntualmente en algún momento a lo mejor tienes que utilizar esa palabra, muy puntualmente, pero tendría que ser muy, muy, muy puntualmente y generalmente comunicarte de esa manera. Mira, si a ti, por ejemplo, o yo, cuando daba terapias, o tú eres terapeuta, y te viene un cliente y tú sientes que hay en alguna zona del cuerpo que necesita trabajarla más, si tú te comunicas y dices, tienes el chakra 3 bloqueado, te estás comunicando y con toda la buena intención del mundo. Aquí no estamos hablando ni de buena ni mala intención, aquí estamos hablando ahora de la palabra, que la palabra es creadora y cuanto más positiva sea, de manera consciente, más vas a estar creando la realidad, porque vas a estar vibrando en palabras de más alta vibración. Entonces, no es lo mismo que tú digas, tienes un bloqueo en el tercer chakra, que en el tercer chakra he sentido que necesitan más energía. Decidme si me seguís, chicos, chicas, porque es súper importante. Fíjate, en un caso estamos hablando de bloqueo, 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 una palabra con connotación de baja vibración negativa. En el otro caso estamos hablando, esa zona necesita más energía, más energía, más energía, más energía, más energía. Y te lo estoy repitiendo así, tantas veces esa misma palabra, para que se entienda la intención. Si tú estás diciendo en tu vida 50.000 veces bloqueo, 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 bloqueo,
o estás diciendo más energía, más energía, más energía, más energía, más energía, más energía, al cabo del tiempo va a haber una creación de una realidad totalmente diferente, de bloqueo a energía, energía. Y esto es, te he puesto dos ejemplos, pero tú tienes que, es súper importante que nos autoobservemos cómo hablamos. Y cuidado, que aquí yo te estoy dando una enseñanza, pero algunas veces también tengo una puntilla de una comunicación no tan positiva como me gustaría, pero te puedo asegurar que tengo un trabajo constante en observar eso y cuando me lo observo me lo corrijo sin ningún lugar a dudas. En algunos momentos me tengo que comunicar en alguna palabra concreta que no es la que más me gusta para que la gente me entienda, ¿sí? Para que presten atención, pero generalmente en mi día a día me intento comunicar de esa manera. Así que estamos viendo el primer punto del trabajo consciente que hacemos para crear nuestra propia realidad y sembrar nuestro futuro desde el presente, porque el futuro no lo vas a poder sembrar nunca desde el pasado. ¿Cómo hablaste en el pasado y hablaste? No vas a poder hablar en el futuro será el presente del futuro, solamente puedes hablar de manera consciente ahora. Por lo tanto, es importante estar observando. Muy bien. Luego, de manera consciente, ¿cómo creamos nuestra realidad también? A través de la emoción. ¿Cómo nos sentimos en el día a día? Cuanto mejor te sientas tú, mejor realidad vas a estar creando en el futuro. ¿Por qué? Porque la emoción es una energía, la emoción positiva de sentirse bien es una energía de alta vibración. Y aquí es donde entra tan importante el trabajo interior, y os insisto mucho en la práctica de autorreiki, meditación como lo enseñamos en Reiki en tu vida, las prácticas del Reiki tradicional. ¿Por qué? Porque el Reiki, más allá, la práctica de autorreiki, más allá de que es una técnica de sanación, lo que te hace de entrada cuando practicas autorreiki, de entrada ya te sientes un poquito mejor. Entonces, estás empezando a crear a través de la emoción. Mira, hay personas que entran en el Reiki porque quieren sanar una cosa u otra, y yo lo entiendo porque entré también con ese objetivo. Pero es bueno que a corto plazo uno esté pensando en ello, y quien lo quiera ver ahí escrito, creamos de manera consciente. 1, a través de la palabra. 2, a través de la emoción. 3, a través del pensamiento consciente. Es decir, no solamente cómo me siento, sino cómo estoy pensando. Dependiendo cómo yo piense, y aquí es lo que decía Buda, de somos lo que pensamos. Sí, una parte de lo que somos es también lo que pensamos, pero estás viendo que hay mucho más allá de lo que pensamos. El pensamiento es muy importante, pero no es lo único. Tú puedes estar pensando de manera neutral y tener una emoción neutral, pero si tú piensas de manera neutral y eres capaz de tener emociones de alta vibración, vas a empezar a vibrar más alto. Y muchas veces está todo unido, ¿eh? O sea, todo se va retroalimentando. Cuanto mejores pensamientos de alta vibración tengas conscientemente, tu palabra va a ser de una vibración más alta y tu emoción va a ser de una vibración más alta. Cuantas más emociones de alta vibración saborees, tu pensamiento se va a volver de más alta vibración y tu palabra también. Es decir, que las tres cosas que estamos viendo aquí de la manifestación consciente se están retroalimentando constantemente. Palabra, emoción y pensamiento. Palabra, emoción y pensamiento se retroalimentan. Y aquí entran, bueno, aquí serían como unos derivados, porque ¿cómo puedo hacer, Javier, para que mi palabra sea cada vez más correcta? Ya te he dicho, observar tu palabra. ¿Cómo puedo hacer para que mi emoción sea cada vez más alta? Prácticas de autorreiki, meditación, las técnicas del Reiki tradicional. La práctica te ayuda a sentirte mejor y ese sentirte mejor es la base para emociones de más alta vibración. Y Javier, ¿cómo puedo hacer para pensamiento de más alta vibración? También de manera consciente observarlo, pero luego puntos que son importantes para que estas tres cosas se den: qué estás oyendo constantemente, qué estás viendo constantemente, ¿sí? Con quién te estás relacionando constantemente, eso es importante, qué estás viendo, qué estás oyendo y con quién te estás relacionando también va a influir, porque aunque nosotros tenemos poder por nuestro mundo interior, que es la palabra, intención y pensamiento, la realidad es que nuestro mundo exterior también influye en alguna medida. Pero también es cierto que cuanto más te elevas tú, cuanto más te trabajas tú,
tu mundo exterior, aunque esté desordenado, influye menos y cada vez se va a ir ordenando más, porque como tú estás elevándote, tú estás vibrando alto, interiormente todo lo externo se va a empezar a equilibrar. Muchas veces queremos cambiar lo externo sin prestar toda la atención que tenemos que prestarle a lo interno. Así que 1, consciente. Ahora vamos al 2, subconsciente. Hemos visto en el punto 1 que creamos la realidad de manera consciente. En el punto 2 vemos que la realidad también la creamos subconscientemente. Pero es importante que entiendas esto. Normalmente tu subconsciente lo vas a sanar con todo lo que hagas conscientemente. Esto es importante que se entienda. Pónmelo ahí entre comillas, por favor, también. Tu subconsciente lo vas a sanar con todo lo que hagas conscientemente. Y en el subconsciente, ¿qué cosas son las que nos crean nuestra realidad? Los patrones. Hay 4 aquí, principalmente. O sea, el subconsciente, como te das cuenta, estoy profundizando. No te quiero decir el subconsciente y ya está, sino lo que creamos de manera subconsciente, es decir, de manera que ni sabemos por qué lo creamos, no tenemos ni idea, ¿en qué se basan? En 4 cosas. Uno serían los patrones, es decir, la manera que tenemos de actuar y pensar. Luego serían las creencias. Hay una ligera diferencia entre patrones y creencias. Es ciertamente que las creencias nos hacen actuar de una cierta manera, es decir, tener unos ciertos patrones de comportamiento, pero las creencias también van muy enfocadas hacia las limitaciones mentales que tenemos, es decir, el pensar que estamos limitados en un aspecto o en otro, o pensar que porque alguna vez no hayamos hecho algo bien no lo vamos a hacer en un futuro, o porque pensar que porque hayamos nacido en una familia donde hay conflicto también vamos a tener relaciones conflictivas, ¿sí? Esa es la creencia, o son creencias que nos están limitando, o pensar porque hayamos nacido en una familia pobre que tenemos que morir pobres, todo eso son creencias, ¿sí? Es decir, que el subconsciente, la manifestación que hacemos en el mundo físico a través del subconsciente es a través de los patrones y a través de las creencias y también a través de 2 cosas más. Mira, vas a ver que sobre las 2 primeras, creencias y patrones, tenemos digamos, un poder real de poder influir nosotros y cambiarlo. Tú puedes cambiar totalmente tus patrones y tú puedes cambiar tus creencias. Mucho del trabajo que hacemos, no solamente en la formación de Reiki en tu vida, sino también con mis volúmenes de libros, está en trabajar eso, en patrones que tenemos ahí, en bloqueos que tenemos, que nos hacen actuar una manera detrás de otra igual, y a través de las creencias también. Y luego hay otras 2 partes que no tenemos tanta influencia directa, pero que indirectamente se van a ir sanando, que una es el árbol genealógico, ¿sí? Es decir, tú no puedes influir sobre lo que le sucedió a tu bisabuelo. Si a tu bisabuelo se suicidó, no puedes influir sobre eso. Hay un patrón en el árbol genealógico de familia donde hay un suicidio de un abuelo. Si, por ejemplo, como en mi familia, en la familia por parte de mi madre, el abuelo de mi madre, es decir, un bisabuelo mío, nos cuentan que se murió comiendo un pescado, una espina, se atragantó y se murió. Pues eso que está en el árbol genealógico, yo no lo puedo borrar, pero ahí está. Y sin ir más lejos, para que veas, o sea, es curioso el tema, pero mi sobrino, es decir, que sería no el bisabuelo de mi sobrino, sino el tatarabuelo, ¿sí? Se llama Pau también, y de pequeño se atragantaba mucho más de lo normal, muchísimo más de lo normal, y le pusieron justamente el mismo nombre que a mi bisabuelo, ¿no? Que con los nombres que ponemos también tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando ponemos los nombres
de familiares también arrastran cosas. Pero no tenemos la capacidad para cambiarlo, ¿eh? O sea, esa es una realidad, que el árbol genealógico es el que es y no lo puedes cambiar. Si tu abuelo se suicidó, si mi bisabuelo se atragantó, no lo podemos cambiar. Pero sí que con el trabajo que podemos hacer, podemos sanar eso. Y cuando sanamos eso, estamos sanando no solamente a nosotros mismos, sino estamos sanando a nuestros ancestros y estamos sanando a los que vienen, ¿sí? Por eso en un curso de milagros también se habla de que cuando te sanas tú, no solamente te sanas tú, se está sanando mucha más gente en ese proceso. Muy bien, venga, ¿y cuál es otra cosa que también influye en nuestra manifestación y que tampoco tenemos una influencia directa, pero sí indirecta, que es en el karma? ¿Sí? Te he hablado del árbol genealógico, pero ahora vamos a hablar del karma. El karma tuyo de otra vida. Si tú en otra vida fuiste un ladrón y robabas, pues robabas, ¿sí? Porque a mí me hace gracia a veces cuando vamos a vidas pasadas y cuando se hacen... yo no trabajo con vidas pasadas. Sí que es cierto que alguna vez en alguna meditación profunda me he visto en alguna vida pasada, ¿no? Pero yo generalmente cuando había gente que me cuenta su vida pasada, cuando empecé a escuchar de esto, todo el mundo me comentaba o que eran un gran guerrero, o que habían sido una princesa, que habían sido un príncipe, y yo pensaba, bueno, es que no hemos sido villanos en otras vidas, solamente hemos sido héroes, porque el concepto que yo tengo de la espiritualidad es que la oscuridad y la luz está unida, y para llegar a la luz hemos tenido que estar en la oscuridad, ¿no? Y yo precisamente en una de las primeras veces que me vi en una vida pasada, o yo creo que era una vida pasada, esto no es algo científico, Javier tiene la certeza total de que era una vida pasada. Bueno, yo pienso que esas imágenes, esos pensamientos que me vinieron con una claridad total en un momento de meditación, que no lo busqué, porque con la meditación no vamos a buscar ver vidas pasadas, sino que en algún momento, si uno profundiza, a uno le pueden venir imágenes, a otro le pueden venir sensaciones, mensajes, puede ocurrir, y a mí me ha ocurrido de manera muy puntual. Pues yo precisamente en una vida pasada que me vi, ahora no voy a entrar en ella, pero yo no estaba haciendo de héroe precisamente, estaba haciendo de villano, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo influir sobre esa vida pasada mía que era villano? No, fui villano, ya pasó esa vida. ¿Qué es lo que puedo hacer? Trabajarme lo suficientemente a día de hoy para sanar todo lo que pueda traer de otras vidas. Que eso es cuando a Gautama Siddhartha al Buda le preguntaban sobre el karma, ¿cómo puedo entender el karma? ¿Cómo puedo saber de mis vidas pasadas? ¿Cómo puedo saber lo que hice en otra vida para sanar hoy? ¿Cómo puedo hacer? Gautama Siddhartha al Buda le decía, no te preocupes por el karma, sino ocúpate del dharma, es decir, de hacer un buen trabajo hoy en día. Porque si tú haces un buen trabajo de hoy en día, aunque no puedes influir directamente sobre tu karma, porque ya es algo que sucedió, sí que lo puedes sanar. Y de esto, la historia del budismo tibetano. A mí me gusta leer sobre todas las religiones o filosofías que crea que hay verdad ahí. Y hay el caso de Milarepa, te lo explico en alguno de mis libros, que es uno de los grandes maestros referentes del budismo tibetano, y en su primera etapa de vida fue un villano, es decir, fue una persona que se metió en la brujería, que hizo mucho daño, y luego en esa misma vida pudo llegar a un estado de iluminación, es decir, en esa misma vida pudo limpiar todo el karma que había hecho a través sí que es verdad que hizo profundas meditaciones, sí que es cierto que estuvo con un gran maestro, donde estuvo incluso años retirado solamente en un trabajo de profunda meditación, porque normalmente no es sencillo limpiar todo el karma en una vida. Pero sí que es cierto que hay casos también donde personas que solamente se han enfocado en eso. ¿Con esto qué te quiero decir? Que aunque no tengas influencia directa en cambiar el karma, porque no puedes cambiar lo que ya sucedió, es decir, karma es acción, no puedes cambiar en lo que ya hiciste en un futuro, sí que tienes influencia indirecta a través de tu trabajo interior para ir sanando todo eso, ¿vale? Así que ahora vamos a ir al tercer punto, que es muy importante también, el contacto con la supraconsciencia, pero hemos visto consciente
y hemos visto subconsciente. Y ahora te voy a hablar también de un tema muy interesante que conforme uno va profundizando más en su trabajo interior, se va dando cuenta de que ahí también hay una fuente muy grande de creación, que es tu contacto con la supraconciencia. Bueno, primero te voy a definir qué es la supraconciencia o qué vamos a interpretar ahora como supraconciencia. Sería la mente universal, ¿sí? Tenemos consciente, que es lo que pensamos de manera consciente, subconsciente, que es lo que pensamos de manera subconsciente, pero tiene que ver con nuestro proceso mental, aunque hay un subconsciente colectivo también, pero tiene que ver más con nuestro proceso mental. Y luego tenemos la supraconciencia, que la supraconciencia es esa mente universal, pero no esa mente universal, no el subconsciente colectivo. Quiero diferenciar aquí porque es importante también. Una cosa es el subconsciente colectivo. El subconsciente colectivo, ¿qué es? Todo lo que hay por ahí en el akasha o en el éter o en el campo cuántico a través de pensamientos, creencias, patrones que son conjuntos de los seres humanos. Por un lado está lo que hay en tu subconsciente, que depende en parte del subconsciente colectivo, pero de tu familia, de tu educación, de tus experiencias, de tus fracasos, de tus éxitos. Eso crea lo que hay en tu subconsciente. Pero luego no solamente hay un subconsciente individual, sino hay un subconsciente colectivo. Que ese subconsciente colectivo están también ahí todos los patrones, todas las creencias, todas las limitaciones de todos los seres humanos. O sea, porque todo es un campo unificado, pero eso esto no es algo únicamente espiritual, no es algo místico, es algo científico. La física cuántica ya lo ha demostrado, hay un campo cuántico y ahí está todo, ¿no? Entonces, el subconsciente colectivo no tiene nada que ver con la supraconciencia, porque el subconsciente colectivo está todas las limitaciones de la humanidad también. En cambio, en la supraconciencia está toda la dicha y toda la abundancia y toda la inteligencia del universo, ¿sí? Por eso, la supraconciencia lo definimos como la mente universal, que, insisto, es diferente al subconsciente colectivo. Hay quien le llama, quien sea más religioso, le puede llamar la mente de Dios, la mente infinita, la mente divina, la mente suprema, como le quieran llamar, ¿vale? Pero le podemos llamar supraconciencia. Entonces, que todos somos seres creadores y que lo que yo hago tú lo puedes hacer y que lo que han hecho los grandes maestros tú lo puedes hacer, ¿qué viene a decir? Que tú también tienes contacto con esa supraconciencia. Es decir, no es que el universo dijera, mira, van a haber 4 maestros iluminados o 10 maestros iluminados y solamente le vamos a dar a esas personas el poder de conectar con la supraconciencia. No, todos los seres humanos tenemos. Lo que pasa que dependiendo del proceso evolutivo en el que estemos, pues estamos más lejos de sentir y de tocar esa supraconciencia o estamos más cerca, o hay los grandes maestros iluminados que viven en un estado o han vivido en un estado de supraconciencia, ¿sí? Ese sería un estado de iluminación donde está uno totalmente conectado a la fuente, a la supraconciencia, a la mente universal, a la inteligencia infinita. Entonces, pero aunque nosotros no estemos permanentemente ahí, con nuestro trabajo interior, vamos teniendo destellos de esa luz y de esa mente supraconsciente. ¿Cómo los tenemos esos destellos? A través, por ejemplo, de la intuición, a través de lo que podemos llamar también inspiración divina, a través de mensajes muy claros que te puedan llevar. Fíjate que, porque uno puede decir, bueno, pero yo ¿cómo contacto con la supraconciencia? Mira, esto es cómo funciona el nexo de unión. Por una parte estás tú, tu mente consciente. Por otra parte está tu alma o tu ser, que es lo que has traído aquí en este cuerpo físico, pero que te va acompañando una reencarnación tras otra, ¿vale? Sí, por una parte estás tú, tu personalidad, por otra parte está tu alma, tu ser, que va más allá de tu personalidad, y por otra parte está la supraconciencia, que es esa mente universal. Bueno, pues nuestra alma, nuestro ser, es el nexo de unión entre nosotros y la supraconciencia, es decir, no podemos conectar
con la supraconsciencia a través de la mente consciente, si no necesitamos de la conexión con nuestra esencia, con nuestro ser, con nuestro alma, porque está en una vibración, en una frecuencia más acorde. Tu mente consciente está en una frecuencia, tu alma o tu ser está en una frecuencia más alta y la supraconsciencia está en una frecuencia más alta, ¿sí? Todo la misma energía, pero con diferente frecuencia, con diferente vibración. Entonces utilizamos la conexión con nuestro ser, con nuestra alma, para esos mensajes de la supraconsciencia. Por eso, yo os insisto también mucho en la práctica, porque cuanto uno más practique, más conecta con su alma, con su ser. La práctica de meditación, la práctica de autorreiki nos ayuda a conectar con eso. ¿Y cuál es la ventaja de conectar y de ir conectando con esa supraconsciencia? Y cuidado que la supraconsciencia es algo que al principio se nota de una manera muy sutil, con intuiciones, con corazonadas, con inspiraciones, pero conforme vas profundizando más, le vas haciendo más caso, cada vez más uno va conectando con esa supraconsciencia. Lógicamente, por ejemplo, cuando yo te estoy compartiendo contenido y te estoy compartiendo contenido diario, lógicamente mucho del contenido que te comparto lo he aprendido conscientemente, mucho del contenido que te comparto me lo han enseñado a través de libros, a través de formaciones, pero si te tuviera que transmitir únicamente lo que he aprendido a través de libros y he aprendido a través de formaciones, no podría estar hablando contigo 1 hora cada día. ¿Por qué estoy hablando 40-45 minutos o 1 hora cada día? Porque hay información que también viene de la supraconsciencia, de esa mente universal que no tiene límites, que no tiene fin de creatividad. Javier, como Javier, tiene la creatividad finita, pero Javier, conectando con la supraconsciencia, tiene una mentalidad infinita. Tú, conectado con tu mente consciente, tienes una creatividad finita. Pero tú, conectado con la supraconsciencia, tienes una creatividad infinita. Eso es lo que decía Jesús. Las obras que yo hago, las hará también el que crea en mí. O somos seres creadores, pero lo hemos olvidado. Es decir, todos tenemos contacto con esa supraconsciencia, pero hace falta trabajarse interiormente. Lógicamente, no es darle un botón. Si todo fuera tan sencillo como dar un botón conectado con la supraconsciencia y venga, me empiezan a venir mensajes, creatividad y todo, no. Yo sé que a veces hay líneas espirituales, sobre todo muy occidentales, que intentan vender eso, ¿no? La pastillita mágica que te va a hacer conectar con Dios. Bueno, pues no existe esa pastillita mágica. No existe, ¿vale? Existe el trabajo interior. Y generalmente el que busca esa pastillita mágica nunca la va a terminar de encontrar, porque no existe a día de hoy. Quizás a lo mejor dentro de 1000 años existirá, pero es que dentro de 1000 años no nos hará falta ni la pastillita, porque ya estaremos conectados totalmente, ¿vale? Entonces, es importante que entiendas que en este plano de contacto con la supraconsciencia es donde te puede llevar a límites más allá de la lógica. Tanto con el consciente como con el subconsciente trabajamos mucho con la parte racional, es decir, qué yo soy capaz como ser humano, qué yo soy capaz de hacer, hasta qué niveles puedo llegar. Y funciona mucho a través de los patrones. Por eso, cuando antes te ponía el ejemplo de ir al médico, ¿no? Si uno va al médico y le diagnostican una enfermedad y el médico le dice que esa enfermedad es crónica, si lo tratamos desde el consciente y desde la parte racional, pues sí, lógicamente es que sea crónico, porque a lo mejor muchas personas que han tenido esa sintomatología lo han tenido de manera crónica, pero también es cierto que hay otras personas con esa misma sintomatología que la han curado. Por lo tanto, hay otra posibilidad. Eso lo podemos ver nosotros de manera consciente, pero además en el supraconsciente, en la supraconsciencia pueden ocurrir muchas cosas que desde el punto de vista lógico del ser humano puede parecer imposible y que no entendemos de ninguna de las maneras, pero sucede. Por eso, por ejemplo, la medicina alopática le llama curaciones espontáneas, la espiritualidad más le ha llamado milagros, le podemos llamar como queramos, es la supraconsciencia actuando en un nivel que nosotros no podemos llegar a entender. Y eso es absolutamente con todo, es con el emprendimiento. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza ahora Apple, ¿no? La marca Apple. ¿Tú te imaginas a Steve Jobs
cuando empezó a hacer sus primeros trabajos con ordenadores, que ni existían los ordenadores, coger unos cables de aquí, otros cables de allá, y empezó a hacer sus primeros trabajos. ¿Tú te imaginas que él pensaba que iba a crear Apple y que iba a existir el iPhone, y iba a ser y se iba a mover de esta manera en el mundo? Para nada, para nada. Pero ¿eso por qué ocurrió? Porque en algún momento se abrió a que pueden ocurrir cosas fuera de la lógica, pueden ocurrir cosas muchísimo, 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 muchísimo más maravillosas de las que jamás te hayas imaginado. Tu vida puede ser mucho más expansiva de lo que jamás te hayas imaginado, pero lógicamente eso puede suceder desde la supraconciencia, porque desde la conciencia es muy complicado. Por lo tanto, es súper importante que entendamos que manifestamos desde las tres cosas, desde el consciente, desde el subconsciente, tanto desde el consciente como del subconsciente, podemos llegar a crear una realidad muy dichosa en nuestra vida ya. Solamente con consciente y subconsciente puedes crear una realidad muy dichosa. Pero las grandes manifestaciones, las grandes expansiones, los crecimientos exponenciales, las cosas que consideramos como milagros, tienen que suceder también desde la supraconciencia, es decir, desde la conexión con esa mente universal. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado mucho la clase. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, sabes que puedes conseguir tanto la formación como los libros. Si consigues la saga completa, te la enviamos a cualquier parte del mundo, porque es importante que complementéis las dos cosas: la formación de Reiki en tu vida de los diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y maestría, con los libros, porque los libros es una enseñanza complementaria, es decir, son enseñanzas que se complementan muy bien, pero lo que está en los libros generalmente no está en la formación, y lo que está en la formación no está en los libros. Por eso, cuando yo empecé a escribir los libros, quise escribir algo que fuera mucho más allá para que pudiera complementar la formación de Reiki, porque recuerda que Reiki es un profundo camino de despertar espiritual, y muchas veces en la formación yo quería compartir cosas, pero ya se me quedaba, o sea, no puedes añadir muchas más cosas, porque el Reiki tradicional es el Reiki tradicional y no lo podemos cambiar tampoco, ¿no? Pero luego hay una enseñanza tanto de espiritualidad como de elevar la vibración, que también es muy importante, que la puedes aprender a través de los libros. O sea, por ahí vas a poder ver, tanto para apuntarte a la formación como para la formación y los libros, y recuerda que lo puedes hacer de cualquier parte del mundo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.